Agradezco entonces que se hayan conectado a esta hora y el objetivo entonces es hacer un repaso general para el examen del lunes y sintetizar pues los conceptos que se han visto en los capítulos 3 y 4. Entonces he preparado una presentación y pues la idea es que ustedes me pueden interrumpir cuando tengan dudas. Y vamos a mirar entonces a ver si en estas 2 horas podemos abarcar los temas que hemos preparado. Bueno, ustedes miran en esta gráfica una animación a la izquierda de una zona que está en Cundinamarca, específicamente en la carretera Girardot-Bogotá, que como ustedes ven esa carretera tiene un desarrollo de más o menos de sur a norte en el sector entre Silvania y Zubia. Si han viajado a Bogotá en estos días, se dan cuenta de que cuando uno viaja de Popayán a Bogotá, es muy, excepto por el puente que se cayó en el río La Vieja, entre La Paila y Armenia, excepto por ese tramo que yendo en automóvil se puede superar viajando por Cartago, Montenegro, Armenia, Cartago, bueno, se me olvidó las poblaciones intermedias. Excepto por ese tramo, y si no hay ningún lío en la línea, el siguiente tramo ya crítico es entre Cajamarca, pero antes había un obstáculo llegando a Ibagué, donde se demoraba aproximadamente 40 minutos o más si habían accidentes. Entonces, con ese viaducto que construyeron en el valle del río Cocora, prácticamente los tiempos de viaje hacia Bogotá se han disminuido enormemente. Pero cuando se llega al tramo después de Melgar y específicamente entre Silvania y Zubia, ahí se presenta una disminución del flujo vehicular, y las razones es porque está en intervención debido a una falla geológica que se encuentra en ese sitio. Entonces aquí lo que estamos viendo es ese tramo específico, Silvania-Zubia, visto en forma temporal con imágenes radar, específicamente analizando la intensidad del radar para poder detectar cambios en ese periodo. Y esos cambios a la derecha, con una técnica de interferometría, se han resumido en un periodo de análisis entre el 2014 y el 2021, donde muestra el nivel de formación, ya sea en forma de levantamiento o de hundimiento respecto a un determinado punto de control. Entonces esto muestra cómo el enfoque temporal se está volviendo cada vez más empleado en los diseños de ingeniería. Entonces ya no interesa mucho un levantamiento topográfico de un sitio determinado en una época determinada, sino que ya está empezando a interesar qué ha pasado anteriormente, para poder entonces generar modelos de poder predecir en el futuro y que las soluciones de ingeniería tengan un enfoque más integral. Entonces, si bien es un concepto un poco avanzado que realmente en pregrado pues no se tocaría, es para que ustedes se vayan preparando de la importancia de todas estas técnicas y cómo ya se están empezando a involucrar en los diseños de ingeniería. Y, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura, a través del concesionario que en ese tramo es Vías 40 o Vía 40, entonces cada vez están más ávidas de este tipo de estudios, y ahí entonces hay un campo de acción importante que hay que empezar a explorarlo.
Y esta asignatura entonces está enfocada hacia allá, ¿no? A conocer esas técnicas avanzadas, por eso no nos podemos quedar solamente en la topografía, sino en mirar qué otros métodos involucran la parte temporal, la variabilidad espacial y la variabilidad temporal. Bueno, nosotros hasta ahora hemos abordado el curso con enfoque de software libre. Si bien ya se están haciendo gestiones para comprar la licencia de ARGIS a partir de la maestría en geomática, probablemente ya se tendrán unas 50 licencias que podrán ser distribuidas tanto a los estudiantes de posgrado como en pregrado, específicamente en el área de geomática. El enfoque hasta ahora ha sido usar recursos que no nos cuesten, que no sean comerciales y que no haya que pagar una licencia. Y entonces ya hemos hablado del software RTK Leaf, el software Magna Sirgas Pro, y en los próximos capítulos abordaremos entonces Saga, QGIS y Open Drone Map, entonces con enfoque libre. Si bien el enfoque libre es más complejo, ya ustedes se dieron cuenta en el caso de soluciones de corrección diferencial, el TopCon Tools le genera una sola solución única y es más amigable. En cambio, el RTK Leaf genera una distribución de soluciones para que uno tome la decisión. Entonces, a veces el enfoque libre es más complejo y por eso cuando uno se mete a dictar software específicamente, pues va a tener mucho lío porque la curva de aprendizaje es lenta y pues no todo el mundo está preparado para eso. Recuerden que estamos hablando de geoinformática como la aplicación de la informática a ciencias de la Tierra y que en ese enfoque nosotros hemos considerado una multidisciplina, varias áreas del conocimiento y que en este capítulo 3 y 4 estamos abarcando las disciplinas de la geodesia y de la topografía, pero apoyados en conceptos de la estadística, específicamente en el concepto de teoría de error. Ese es lo que estamos viendo y ya nos estamos preparando entonces para abordar los temas de geomorfometría y las técnicas específicas para generar modelos digitales de elevación. Por esa razón, en esta diapositiva mostramos el siguiente capítulo que arrancamos a ver el próximo miércoles, donde está el capítulo 5 de técnicas de interpolación, luego el capítulo 6 de geomorfometría para el estudio específico de las aplicaciones que se pueden obtener desde un modelo digital de elevación, y ya finalizamos de una manera muy rápida viendo las técnicas para generar modelos digitales de elevación a escala a alta precisión y a una escala o una resolución intermedia. Recuerden que en el capítulo anterior esa técnica de levantamientos GNSS es una técnica muy eficiente tanto por su economía como por su velocidad de obtención de datos, y ya hemos recalcado cómo el método estático, es decir, el tener un tiempo de ocupación dependiendo de la distancia a la base, pues va a generar unas soluciones que pueden cumplir con unos estándares de calidad determinados. En este caso, como ustedes ven, esos estándares están dados por el error horizontal. En este caso estamos a 103 kilómetros de la estación CORS más cercana, por lo tanto, estas precisiones, como ustedes ven aquí, son del orden submétrico, pero que no cumplen requisitos de alta precisión o de muy alta precisión. Podemos calificarlos como de alta precisión, pero ya sabemos que en ingeniería necesitamos muy alta precisión. Pero entonces no se les olvide que esa técnica de corrección diferencial, es decir, procesar los datos crudos que se obtienen en campo, es lo que me va a dar una primera métrica para evaluar los estándares de calidad de un levantamiento.
Por otro lado, recuerden que estas técnicas de posicionamiento global generan las tres componentes, las coordenadas en dos dimensiones, latitud y longitud, y la altura elipsoidal. Bueno, como les decía, herramientas comerciales como el TopCon Tools, que para este caso se puede usar en forma gratuita si se tienen menos de 5 puntos, generan este tipo de soluciones que pues, son más rápidas de entender. Aquí ya estamos hablando de precisiones del orden de 2 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, pero la razón es porque estamos a 500 metros de la estación CORS. Pero ya sabemos que el software RTK-Lead, que es un software científico, ya es un poco más complejo de entender, requiere datos de entrada más robustos que lo que pide el TopCon Tools, y por lo tanto tenemos que irlo entendiendo e ir investigando para poderlo manipular y sacarle el mayor provecho. Y eso se hace a través de los proyectos de investigación. En este curso, al finalizar la materia, entonces se busca hacer una apertura a una posible, a resolver preguntas de investigación que generen ya proyectos de investigación que se puedan ejecutar en menos de un año. Como les decía, los dos métodos, el levantamiento cinemático en tiempo real y el estático, pero ya sabemos que el estático es lo que me va a permitir generar soluciones que permita cumplir la norma NTC 6271, donde nos exige que todo punto de control debe tener una precisión inferior a 3 centímetros. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y entonces, con base en ese capítulo de posicionamiento global, entonces se empezó a abordar el tema de la geodesia. El tema de la geodesia, entonces ya sabemos que hay una relación biunívoca entre ese modelo matemático que es el elipsoide que está acá a la derecha, donde un modelo matemático es una elipse de revolución alrededor de un eje de rotación, permite localizar puntos con base en dos líneas imaginarias que son los meridianos, que son las líneas que recorren el elipsoide de norte a sur, y los paralelos, que son las líneas horizontales. Entonces, con base en una intersección de esos dos líneas imaginarias, podemos localizar un punto, y a eso es lo que se conoce como las coordenadas geográficas, que es sinónimo de coordenadas elipsoidales, sinónimo de coordenadas curvilíneas, o incluso habría otra clasificación que sería las coordenadas, se me fue el nombre, a ver, geográficas, curvilíneas, elipsoidales o coordenadas esféricas, ¿no? Asumiendo que como ya sabemos, esos 23 kilómetros de diferencia que hay entre el radio ecuatorial y el radio polar, pues en algunos casos puede ser insignificantes. Todo esto se va a reflejar, o ya sabemos que nosotros en ingeniería no podemos trabajar con coordenadas geográficas, por lo tanto necesitamos hacer uso del concepto de proyección, y esa proyección la obtenemos con las cónicas, con una cónica que es en este caso un cilindro que que se puede volver tangente o secante al elipsoide, y ese es el sistema de proyección que nos gobierna aquí en Colombia, el sistema de proyección transversa Mercator, que es tangente en el caso de las coordenadas gaussianas o secante en el caso de las coordenadas de origen nacional o las coordenadas globales UTM. Pues esto es importante porque ya sabemos que a partir de una resolución del año 2020 ya se unificaron las coordenadas, y es lo que debemos todos colaborar
a la infraestructura colombiana de datos espaciales para que todo quede en un único sistema de coordenada proyectada. Ya sabemos el principio, el origen está en una población en Puerto López, ahí está el ombligo de Colombia, que tiene, como ya dijimos acá, coordenadas geográficas 73 grados de longitud y 4 grados de latitud, y un falso este de 5 millones y un falso norte de 2 millones. Bueno, eso genera el hecho de que sea secante, es decir, que corte el elipsoide en 2 puntos. Eso implica que hay unas distorsiones en el centro de proyección de este orden en porcentaje y 0 en el punto de corte. Ese punto de corte, como indica acá, está a 254 kilómetros al lado y lado del origen de proyección, y ya sabemos que más o menos todo el territorio nacional, incluidas las islas San Andrés, se cubren hasta 667 kilómetros al lado y lado del origen de proyección. Entonces, eso es un concepto que tenemos que manejar. Recuerden, no sé si tienen alguna pregunta. En esta presentación está un link que nos va a llevar a una aplicación que desarrolló la Universidad Distrital. Recuerden que la Universidad Distrital es una de las universidades públicas donde ha sacado o ha formado profesionales en topografía, en geodesia e ingenieros catastrales, y por lo tanto es una buena referencia, ¿no?, para nosotros poder estudiar estos temas. Ellos han contribuido a muchos desarrollos y no en vano la científica Laura Sánchez, que está trabajando en el Instituto de Geodesia de Alemania, es egresada de esta universidad. Por lo tanto, los desarrollos que ellos hacen pues nos van a servir como un patrón de comparación en estos campos de la geoinformática. Bueno, por otro lado, ya sabemos que hay un concepto, y es que los levantamientos con GNSS generan una variable que es la altura elipsoidal, pero esa altura elipsoidal en ingeniería no es de interés. De pronto es muy importante en otros campos de estudio, pero en ingeniería no. Porque en ingeniería nosotros medimos las alturas respecto al nivel medio del mar, y a esa superficie se le conoce como un geoide, una superficie geoidal. Y ya sabemos que esta estimación de la altura que nosotros nos sirve en ingeniería, que se llama altura física, altura ortométrica o altura geoidal, se puede obtener de la altura elipsoidal restándole la ondulación geoidal. La ondulación geoidal ya sabemos que es la diferencia entre el geoide y el elipsoide. Esa ondulación geoidal se puede obtener de un modelo gravimétrico como el que está aquí, el EGM 96, el Earth Gravity Model del año 1996, o el modelo que está implementado en el software Magna Sirgas, que es GeoCol 2004. Bueno, entonces ya sabemos que esa ondulación geoidal varía entre menos 100 y 100 metros, y por lo tanto eso me permite obtener una estimación aproximada, pero ya sabemos que esa estimación es del orden de 5 metros, o sea, tiene una incertidumbre de 5 metros. Quiere decir que si ustedes le dan al topógrafo la altura ortométrica obtenida con esta fórmula, ya saben que van con un error sistemático de 5 metros en todo el proyecto. En el capítulo 4 ya encontramos la solución a cómo disminuir esa incertidumbre a un nivel
submétrico, más o menos 80 centímetros, mediante el ajuste por mínimos cuadrados amarrándose a puntos de control de la red geodésica nacional que estén en la zona de estudio. Bueno, continuemos entonces con el tema. Así como les hablaba al comienzo de que hoy en día las técnicas de medición dinámica se han vuelto importantes, también recuerden que en este video que lo mostramos en alguna clase, al menos lo vimos a doble velocidad, pero quedó el link. Ahí está explicado el por qué en geodesia el concepto estático ya tiene que irse cambiando y cómo en algunas regiones del mundo eso es crítico, por lo tanto hay que ponerle mayor atención. Y eso se resume en el concepto de cambio de época, o sea que toda coordenada que nosotros obtengamos hay que relacionarla a una fecha que en este caso ya sabemos que en Colombia es el ITRF 2014, época 1 de enero del 2018. Entonces en todo plano que hagamos como ingenieros, en todo plano a alta precisión, debe decirse que las coordenadas fueron migradas a esa fecha. Y solamente en ese momento tiene sentido la comparación de coordenadas con la red geodésica nacional, ya sea la pasiva o la activa. Si eso no se hace, entonces no hay correspondencia, eso no se puede amarrar a nada y entonces obviamente habrán discrepancias cuando se construyan los proyectos y diferencias y obviamente eso no tendrá ningún control de calidad. El software, como ya dijimos, que implementa todos los elementos de la geodesia es el Magna Cirgas. Aquí falta actualizarlo, la versión 5.1. Nosotros ya usamos todos los módulos y con el capítulo 4 nos quedó faltando esta nivelación GPS. Que de pronto, si aquí hay compañeros del grupo B, ya lo hicimos en la clase del miércoles, no alcanzamos a llegar allá. Y de pronto entonces con los del grupo A, entonces habría que completar ese tema en la próxima clase, en el miércoles siguiente. Pero entonces aquí en esta herramienta podemos aplicar los conceptos de conversión, es decir, migrar una coordenada, por ejemplo, desde el componente natural, que son las geográficas, a cartesianas tridimensionales, a UTM, a gaussiano, a proyectada o a topocéntrica o plana cartesiana. El concepto de transformación en principio no debiera aplicarse porque todo lo que hagamos en el país debe amarrarse y debe estar en un sistema de referencia global. Por esa razón, la recomendación es bajar todo lo que vaya a emplearse en un proyecto desde el visor o desde el geovisor construido desde el enfoque de infraestructura de datos colombianos a partir de la herramienta Colombia en Mapas. Ahí ya sabemos que toda esa información está en origen nacional y está unificado, así como la consulta de los puntos de la red pasiva y la red CORS. Ya sabemos que toda esa información está en el ITRF 2014, época 1 de enero del 2018, para trabajos de alta precisión. Esta herramienta también genera la ondulación geoidal, o sea, le calcula con la coordenada geográfica de un punto cuál es el valor del n, y con eso ya podemos obtener una estimación de la altura ortométrica. Aquí en cálculos elipsoidales ya sabemos que podemos obtener la distancia y el azimut entre dos puntos, como ya sabemos en topografía. Y los otros módulos me permite obtener la velocidad de acuerdo al modelo BEMOS 2017 para la posición geográfica de un punto en el territorio nacional. Y por lo tanto, la solución de cambio de época también se puede obtener en este módulo.
Bueno, así las cosas, entonces ya sabemos que si podemos extraer de la red pasiva nacional puntos, en este caso los 11 puntos de la red geodésica de Popayán, entonces esa información nos va a servir para problemas como lo veremos más adelante. Ustedes tenían que hacer un taller y aquí está entonces la solución. El taller estaba con dato de entrada los 11 puntos o los 6 puntos, no me acuerdo cuántos eran, de la red geodésica, y el ejercicio consistía en obtener entonces, llenar esta tabla para migrarlo a todas las coordenadas. Por ahora lo que interesa para el examen del lunes es saber que las coordenadas geocéntricas son coordenadas tridimensionales que reportan la posición en tres ejes cartesianos, X, Y, Z. Ya sabemos que cómo es la orientación de dos ejes. Uno de ellos, el eje Z, entonces coincide con el eje de rotación terrestre. Convencionalmente se definió inicialmente para el año 1909 la posición del polo celeste o la posición del polo de rotación terrestre con relación al polo celeste en el año 1909, pero que obviamente eso se ha venido actualizando. El otro eje, ya sabemos que el eje X es la intersección del meridiano de Greenwich con el paralelo cero o plano ecuatorial. Entonces ahí está convencionalmente definida la posición del eje X, y el otro es perpendicular bajo el concepto de mano derecha. Las coordenadas UTM ya sabemos que son coordenadas globales, usan el cilindro transversal secante también, así como las origen nacional, y que divide el globo en 60 divisiones, cada una de 6 grados, y en el otro sentido en usos de 8 grados. Y eso genera entonces unas coordenadas proyectadas que son muy buenas para operaciones militares o cuando se maneja productos a escala regional como imágenes de satélite, modelos digitales de elevación a escala global, y etcétera. Y ya los que se usan en ingeniería, que serían las coordenadas gaussianas, que ya sabemos también el mismo cilindro transversal, pero el origen está en Bogotá, en la pilastra sur del Observatorio Astronómico de Bogotá. Y que tiene unos orígenes complementarios para disminuir la distorsión a 3 grados, y ya sabemos que el falso este y falso norte de cada una de ellas es millón. Recuerden que todo esto está en la página web del IGAC, por lo tanto ahí es donde uno debiera ir a documentarse más si tiene alguna duda. Las coordenadas cartesianas planas son coordenadas proyectadas locales. En cada población se proyecta el elipsoide sobre un plano colocado a la altura del lugar. Por lo tanto, estas debieran ser las más precisas, o ahora veremos que son las más precisas y son las que debieran usarse en ingeniería. Sin embargo, ya sabemos que el lío está en que no todo centro poblado tiene una proyección cartesiana, y en el caso de los proyectos de vías, hacer el empate de una población con otra ya genera problemas de la geodesia complejos de abordar. Entonces, por esa razón, nosotros seguimos el camino fácil, rápido, de ya sea usar gaussianas o origen nacional. Ya sabemos que el software le calcula a uno la ondulación con el modelo GeoCol 2004. Ya saben la limitante, una sola cifra decimal. Por lo tanto, en investigación debiéramos ir a usar uno de los modelos gravimétricos que aparecen en la página que se les dio a conocer a ustedes, el International Geoid Service del IGS, y ahí tendríamos una estimación mejor que esta, ¿no? Con 3 cifras significativas, y eso ya mejoraría la longitud de palabra del reporte de la altura ortométrica. Por otro lado, ya sabemos que el modelo VEMOS 2017 hay una lectura específica para eso. De ahí salió entonces la implementación en el software
de cómo por efecto de placas tectónicas se predice, se movería un punto a lo largo del tiempo, y eso es la base para el cambio de época. No es otra cosa que multiplicar la velocidad por el tiempo. Esta velocidad, recuerden, está en metros por año. Por el tiempo en años me daría metros, y de esa manera es como yo puedo pasar una coordenada medida hoy al año 2018, de 1 de enero, o viceversa. Bueno, entonces, por lo tanto, esas coordenadas que nosotros manejemos deben estar referidas, ya saben ustedes, a una época determinada, o las podemos migrar actualmente si queremos compararlas con un levantamiento hoy en día. Por lo tanto, como ya hemos indicado, las coordenadas que ustedes miden hoy con un equipo, esas coordenadas no existen en ningún lado. Existen ahí en la mente del que hizo el levantamiento, pero si ustedes la van a comparar con la Red Geodésica Nacional, no lo pueden hacer, por lo tanto tienen que hacer la migración. Entonces tengan en cuenta eso para que las cantidades sean comparables. Bueno, y aquí entonces está la primera herramienta de la Universidad Distrital, donde es una aplicación bastante importante, ¿no? Y les va a ayudar a ustedes a entender que todo tiene error. Entonces aquí lo que nos está mostrando es que todos los centros poblados del país están representados ahí, como ustedes lo ven. Y entonces ahí nos muestra acá a la derecha. Bueno, aquí estaríamos hablando que en Colombia más o menos estamos hablando de un plano de proyección general de 2.950 metros. Y en ese plano de proyección entonces estaríamos hablando de coordenadas planas cartesianas locales. Y aquí lo está comparando con Gauss-Krüger y con origen nacional, que inicialmente se le había llamado CTM12. Estas serían las áreas entonces que se reporta. Como ustedes ven, los centros poblados tienen una mayor área en planas cartesianas, que supuestamente son las más precisas, y esa área va disminuyendo en Gauss-Krüger y es mucho menor en el origen nacional. Acá abajo está mostrando la diferencia en metros cuadrados entre Gauss-Krüger y coordenadas planas cartesianas. O sea, lo que está mostrando aquí es que esa diferencia es menor entre estas dos proyecciones que con origen nacional. Ahí entonces ya viene una crítica, que el hecho de haber tenido una sola proyección en el poblado que ya les mencioné, donde está el ombligo de Colombia, pues esa decisión está generando una distorsión, ¿no?, que es mayor en origen nacional. Entonces es para que ustedes tengan en cuenta esto en una posible investigación. Esto casi nadie se lo ha preguntado. Todo el mundo lo usa mecánicamente, pero no han habido estudios, y esta herramienta lanzada por la Universidad Distrital es una primera que nos muestra. Entre otras cosas, perdón, estoy hablando aquí, ninguno de ustedes me ha hecho la observación de que no están viendo nada, y es porque estoy proyectando la presentación y no todo. Entonces estaba hablando sin que ustedes vieran a lo que me estoy refiriendo. Listo, ahora sí. Estaba hablando cosas que ustedes no estaban mirando. Entonces me quedó la duda ahí si se conectaron ustedes, si están haciendo otras cosas o si están viendo aquí. Ya me quedó esa duda porque nadie hizo la observación, ¿no? Entonces ya tengo la duda de si estoy hablando solo o no. Pues yo sí estaba escuchando, profe, pero pensé que estaba haciendo, o sea, comentarios respecto a la página nomás, como solo mostraba el link. Ah, bueno, listo. Pero bueno, listo, Leandro, ya me tranquilizó usted porque
llegué a pensar de que estaba solo en este momento. Dije, uy, estoy perdiendo el tiempo. Pero bueno, ya listo, ya aclaró usted y muchas gracias. Bueno, en esta página, entonces, vuelvo a repetir, está comparando las coordenadas planas cartesianas, que recuerden que en el caso local son Cauca, Popayán 2006, con la proyección Gauss-Krüger y origen nacional. Entonces vemos cómo hay discrepancias, o sea, y en teoría ya es lo que uno entiende, que las coordenadas más precisas en ingeniería debieran ser las planas cartesianas. Y entonces cuando usamos origen nacional, ya recuerden que estamos generando errores por esa concepción. Y que se parece más la plana cartesiana a la gaussiana, es lo que me está mostrando acá, ¿no? Este dato. Bueno. Y entonces, obviamente, como ustedes ven aquí, la diferencia en área entre los centros poblados de Colombia, entre la cartesiana y origen nacional, pues es muy grande, es bastante fuerte. Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando vayan a investigar, recuerden que uno de los objetivos de la materia no es enseñar, ¿no? Porque cuando ustedes hablan de enseñar, ya eso es subjetivo. La forma de aprender de cada quien es diferente. Y por esa razón, en esta semana Bill Gates lo dijo, ¿no? Dijo, una de las profesiones que va a desaparecer con inteligencia artificial es la docencia. ¿Y qué está diciendo Bill Gates con eso? Que hoy en día cada quien debe asumir el rol, o sea, se debe volver responsable de su propio conocimiento. Porque si no lo hace, entonces va a quedar rezagado. Y lo que está diciendo Bill Gates es que, ojo, ya hay herramientas en todo el mundo donde usted puede aprender sin necesidad del profesor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que estamos indicando aquí es eso, como les dije en la primera clase, no esperen aprender, sino esperen hacerse preguntas, que de pronto por ahí se resolverán en clase, pero otras no. Y aquí ya deben haberse, más de uno de ustedes deben haber tenido un interrogante, y aquí lo estamos viendo en el caso de Popayán, la proyección cartesiana a 1785 metros, y aquí hay una diferencia de 20.517 metros cuadrados entre Gauss-Krüger y las cartesianas, y esa diferencia es mayor, incluso es negativa, entre origen nacional y el sistema proyectado. Y eso lo ven ustedes aquí en este cuadro. Entonces, esto genera ya preguntas: ¿por qué esa discrepancia es positiva entre Gauss-Krüger y el sistema cartesiano o topocéntrico? ¿Y por qué es negativa y es de mayor magnitud con origen nacional? Entonces, todo eso empieza a generar el lío de que hay diferencias, hay errores en todo. Siempre que hablen de proyección vamos a tener errores. Y entonces aquí nos está indicando que, ojo, que esos errores pudieran ser menores en cartesianas. Entonces, en ingeniería debiéramos usar mejor coordenadas planas cartesianas, pero entonces viene el lío. En vías donde atravesamos varios centros poblados, ¿cuál es la solución para combinar orígenes cartesianos diferentes? Eso ahí entonces es la primera pregunta y hay que resolverla, ¿no? Alguien la resolverá con investigación aquí o afuera, alguien estará estudiando eso. Lo que hemos hecho es que nos hemos ido por el lado fácil, ¿no? Y el lado fácil es usar solamente gaussiano en vías o solamente origen nacional, pero nadie se ha preguntado esto que está aquí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces aquí ya tenemos una discrepancia de 0.4% en área. Habría que preguntarse, bueno, si ese 0.4 o este 0.2 a esta escala ya eso es significativo o no, qué efecto tiene. Hay que hacerse esos cuestionamientos.
Ahí está, muchachos, para que ese es el resumen del capítulo de geodesia, como ustedes ya lo están viendo. Hay diferencias en las proyecciones y entonces hay una luz que nos dice que en ingeniería debiéramos usar proyecciones cartesianas en todos los cálculos y solamente al final, cuando le reportemos a las agencias encargadas de la infraestructura de datos nacional, ya migrarlas a origen nacional, ¿no? Pero todo lo local, lo geométrico, los diseños debieran hacerse inicialmente en cartesianas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, entonces obviamente entre más mejoremos la escala, entre trabajemos en forma más detallada, entonces se van disminuyendo esos errores y ya en levantamientos pequeños ya esa discrepancia se va haciendo más pequeña. Bueno. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces entiendo que debo continuar. Entre otras cosas, miren que origen nacional, como les decía, incluye una variable que no es de la geodesia, y es la variable, la densidad poblacional. Entonces, obviamente, en esta concepción de origen nacional, la densidad poblacional va a pesar, y por lo tanto, esa podría ser una de las causas de esta mayor discrepancia, ¿no?, con las cartesianas, que netamente son coordenadas geodésicas. Bueno, entonces pasemos otra vez a... Aquí está entonces un resumen de, obviamente esto no lo deben tomar como referencia, porque si lo toman como referencia el lunes, pues entonces ya sabemos que la novedad ya desapareció, ¿no? Entonces deben ustedes idearse otra forma de resumir esa lectura. Aquí lo que nos está diciendo es que el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, que es CIRGAS, que ya sabemos es la realización del ITRF ya a nivel continental. Entonces sabemos que tiene 3 grupos de trabajo: el grupo de sistemas de referencia, el grupo 1, el grupo 2, que es datum geocéntrico, y el grupo 3, datum vertical. Ya sabemos que el primero, el del sistema de referencia, ya todo está, el hecho de que aquí haya unas ramas pocas ya indica que eso ya está estudiado y está siendo rastreado y monitoreado por las técnicas geodésicas robustas. Y solamente hay una preocupación aquí en Sudamérica, y es que necesitamos generar mapas ionosféricos regionales, porque ya sabemos la fuerza de Coriolis, el hecho de que estemos cerca del Ecuador, genera unas turbulencias que hay que comprenderlas. Y entonces este grupo está tratando de poder llegar algún día a generar mapas ionosféricos más precisos que los que podemos disponer actualmente. Ya sabemos que este sistema de referencia, hay una densificación nacional de la red CIRGAS a través de la red pasiva. Ya sabemos que tiene como 8.010 puntos, aquí aparecen 7.390, pero ya nos hemos dado cuenta que son más. Hay como 46 estaciones de operación continua, y que ya se han definido muy precisamente los parámetros de transformación que ya están incluidos en la herramienta Magna CIRGAS 5.1. Y lo otro es que sabemos que este sistema se empezó a implementar en el año 2005, y que en esa época, en ese año 2005, la época que estábamos manejando es abril de 1995, pero ya sabemos que hoy en día ya se actualizó al ITRF 2014, época 1 de enero del 2018. Entonces ya se puede hablar de que el sistema de referencia, pues lo que hay que estudiar es cómo mejorar esos mapas de ionosféricos para poder hacer correcciones robustas en los levantamientos regionales.
Por otro lado, el grupo 2, pues vemos que tampoco tiene mucho trabajo. El datum geocéntrico se refiere al origen, orientación y escala. Ya todo eso ya está montado. Ya sabemos que la Unión Internacional de Astronomía y Geodesia, basado en técnicas satelitales, controla muy bien estos temas. Eso está ya en la lectura 6 ya más claro, cómo esas técnicas geodésicas ayudan al mantenimiento de estos parámetros geocéntricos. Y ya sabemos que ese sistema de referencia en general se conoce como un datum geocéntrico, y que en este momento es el GRS80, que es equivalente al WGS84, y que se ha venido actualizando a través del ITRF, que en este caso ya sabemos es el 2014. Pero acá entonces en el grupo 3 ya vemos que de los 3, este es el que más trabajos tiene por los líos del datum vertical. Entonces el desafío es cómo generar un datum vertical con una sola superficie de referencia. Y entonces ahí viene el lío de cómo generar números geopotenciales, o sea, que tengan un mismo valor asociados a la gravedad para poder medir coordenadas verticales en forma única. Y ese es el desafío entonces que tiene este grupo 3, y que más adelante les mostraré los resultados. Y aquí se han definido unos modelos de gravedad como el EGM96, pero ya sabemos que en Colombia se tiene uno propio, que es el Geocol 2004. La idea entonces, ya sabemos, como lo dice la lectura, es conectar esas estaciones CIRGAS a los mareógrafos en las costas para poder generar o ayudar a generar una superficie de referencia vertical para toda Sudamérica. Bueno, y por lo demás, en el sistema geocéntrico es claro este concepto de velocidades, cómo ha venido evolucionando las velocidades, y esa es la manera de que podamos implementar el concepto de coordenada dinámica a través del cambio de época. Y entonces ahí ya sabemos que en ese cambio de época se han ido implementando los modelos de velocidades, que como ya sabemos son los de los años 2009, 2015 y 2017. Entonces este es como una resumen grosero de la lectura, porque obviamente falta aquí incluir más cosas. Por otro lado, en ese capítulo de geodesia también hay una lectura específica del modelo de velocidades, que aquí está resumido. Si alguien fue a la sesión de conferencias de la mañana en el Paraninfo ayer, todos los geólogos del Servicio Geológico Colombiano hablaron de este tema, ¿no? Hablaron del tema asociado a los sismos, pero realmente del modelo como tal no se habló. No, como no hubo sesión de preguntas, pues quedó la incógnita de cómo estos modelos están ayudando a entender la dinámica de placas tectónicas. Pero bueno, en general ya sabemos que hay unas placas, en este caso en el mar, en el Océano Pacífico, es la placa Nazca, que está presionando sobre la placa suramericana, y ya sabemos que eso genera un proceso de subducción, o sea, esta placa se mete por debajo y empieza a generar una dinámica interesante en la corteza, y esa es una de las fuentes sismogénicas de los terremotos. En este caso específico, ya sabemos, Tumaco generó el sismo del año 1906, que tuvo efectos en nuestra ciudad. Sabemos que aquí también se han presentado sismos originados en esta costa pacífica por la subducción, y el otro efecto es entonces esta zona de contacto entre la zona de los Andes y la llanura ya al oriente del país. Pero entonces ya sabemos que
Este modelo nos predice unos movimientos que pueden variar de 9 a 15 milímetros por año en la dirección noreste. Pero hay algo interesante aquí, es cómo estamos cerca de un movimiento atípico, ¿no? Aquí en el Ecuador por el terremoto que hubo recientemente y cómo aquí se genera un vector que tiene otro comportamiento. Pues ya sabemos que esto aquí estamos cerca de una zona compleja que desde el punto de vista de la geodesia, cuando ocurra el siguiente terremoto, esto va a obligar a que los centros de cálculo nuevamente van a tener que generar otro modelo y no se sabe si ese modelo será similar a este o de pronto todo esto rote y genere un problema geodinámico ya más complejo de lo que tenemos ahora. En conclusión, lo que estamos viendo aquí es que lo más estable que podemos tener es aquí en la Guyana, es como lo que menos se mueve. Aquí en Colombia, pues ya sabemos, los llanos orientales tampoco tienen una dinámica compleja en esta zona, pero el resto del país sí está afectado por movimientos, por placas tectónicas que obligan a tener en cuenta para los conceptos de cambio de época. Bueno, y lo otro es que afortunadamente este lío que generamos los ingenieros civiles durante años de que no involucramos la gravedad en nuestras nivelaciones, afortunadamente ya los geodestas y los ingenieros catastrales lograron hacer una nivelación de toda la red de Colombia involucrando la gravedad. Así como lo hizo Ecuador, lo hizo Chile, acá Paraguay y bueno, y otras zonas. Y con base en esa información, entonces se pudo llegar a estimar una superficie de referencia, una superficie geopotencial que pudiera ser adoptada para medir alturas en todo el continente con un mismo sistema de referencia. Porque ya sabemos que cada país tiene un sistema de referencia diferente. En el caso de Colombia, el mar de Buenaventura. Nuestras alturas siempre se miden respecto a una superficie equipotencial cero aquí en Buenaventura, pero que cada país, como tiene su propio sistema de referencia vertical, entonces generaba problemas de incompatibilidad, sobre todo en las fronteras. Entonces, al menos ya se está avanzando en generar un modelo suramericano, pero la idea es que en el futuro haya un modelo global, un modelo geocéntrico vertical único. Y aquí entonces entra la lectura 6, que es muy importante, cómo con las técnicas de altimetría satelital, incluso de interferometría de muy larga distancia, cómo se puede hacer monitoreo de la superficie del mar para poder ayudar a los estudios de oceanografía, donde se puedan predecir o rastrear los bordes de las corrientes marinas y cómo es la dinámica del mar para poder ajustar el modelo geoidal, que ya sabemos que hay como 100 modelos y todavía no se ha llegado a una comprensión clara por lo complejo que es el tema. Bueno, aquí ya nos empezamos a meter con los temas del capítulo 4 de mínimos cuadrados, teoría de errores. Y aquí esto es para mostrar que estos compañeros Rivera, que por ahí la compañera Rivera no la he vuelto a ver. Por ahí vi que el compañero Calvache ya regresó del Perú, entonces ya está por acá dando la cara. Y la compañera Valentina Ruiz, que tampoco la volví a ver, no sé si se graduó o andará por ahí. Entonces, si alguno de ustedes se los encuentran, entonces para que les pregunten de qué fue que hicieron en su curso final de geomática, donde ellos pusieron con teodolito unos puntos, una poligonal abierta, y posteriormente con la técnica de taquimetría, es decir, teodolito y mira, con nivelación geométrica compuesta, usando un nivel de precisión y una mira graduada milimétricamente, y con una aplicación móvil, en este caso móvil topógrafo,
Entonces lograron, bajo técnicas de repetibilidad, encontrar que la taquimetría comparada con la nivelación de precisión tiene un error de 0,88 metros y que la aplicación móvil Topographer tiene un error de 8,81 metros en una nivelación. Entonces ellos ya se fueron con esa alerta de que ojo con usar aplicaciones móviles en un levantamiento de ingeniería. Casi 10 metros de error. Y la otra hallazgo es que la taquimetría genera errores de 90 centímetros en una nivelación. Y esto es para indicar que el método que estamos empleando en clase, y que lo vimos en la clase pasada, de ajuste por mínimos cuadrados, logra bajar el error de una nivelación GNSS de 5 metros a este nivel, a este nivel submétrico. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Y entonces, si por ahí son amigos de Calvache o de alguno de esos compañeros, entonces para que les soliciten los datos y hablen con ellos del tema. Por otro lado, usando la red geodésica local, aquí se proyectó, se publicó un producto en Praga en el año 2016 de estos conceptos, ¿no? Precisión y exactitud, distribución de errores. Y lo mismo, ¿no? ¿Cómo es más crítico en ingeniería hablar de exactitud y no de precisión? Pero lo otro es cómo yo puedo, garantizando una distribución normal de errores, predecir la exactitud con los datos de precisión, y eso se logra usando un factor, un nivel de confiabilidad que a veces es 1,64 para el 90%, 1,96 para el 95%. Entonces, recuerden eso, datos precisos, repetibles, datos exactos, cercanía respecto a un patrón, y lo ideal es que en todo levantamiento tengamos los dos combinados, que sean repetibles y que sean cercanos a un patrón de referencia. Y por eso la curva de distribución normal en el estudio de los errores, como ya lo hemos indicado en la clase 1 del capítulo 4, es bastante importante, ¿no? Bueno, y entonces ya nos acercamos al concepto de mínimos cuadrados, muchachos, mínimos cuadrados para ajuste de alturas. Entonces ya lo hemos explicado, capítulo 2, GNSS, una solución de corrección diferencial me bota las coordenadas latitud, longitud y la altura elipsoidal. Ya sabemos en el capítulo de geodesia que con base en Magnas Sirgas podemos implementar un modelo Geocol 2004, que es el que tenemos aquí a la derecha, que me bota una estimación de la ondulación geoidal, pero que ya sabemos tiene una sola cifra significativa. Y entonces esa estimación H mayúscula igual a H menos N, pues ya nos genera, como ya he dicho varias veces, un error de 5 metros. Y se espera que con mínimos cuadrados tengamos una predicción como lo fue demostrado en el año 2020 por estos 3 estudiantes de este orden, de 90 centímetros. Ya pedir centímetros, ya para lograr menos de 10 centímetros, ya lo que hay que hacer es cambiar de nacionalidad de colombiano a estadounidense para, con toda la tecnología que ellos tienen ya allá en su territorio, si se pudiera lograr eso. Por ahora, nosotros todavía tenemos que conformarnos con este tipo de errores submétricos. Y entonces aquí están los dos ejemplos, ¿no? De que ya se resolvieron en clase y que en el caso del grupo A falta validarlo en la aplicación Magnas Sirgas, es decir, que nos toca el próximo miércoles entrar aquí a este modulito, nivelación GPS.
pero que los estudiantes del grupo B ya lo hicieron, entonces ya van relajados por ese lado. Bueno. Y entonces aquí viene el repaso, ¿no? Rápidamente los ejercicios que se hicieron de mínimos cuadrados. Ya sabemos el principio es plantear una función de minimización que son los residuales al cuadrado. En ese ejemplo 1, el problema era encontrar el valor más probable, que ya sabemos que es la media, y entonces se resuelve esa solución y se deriva parcialmente respecto a la variable es igual a 0 y encontramos este resultado. Ejemplo sencillo, ¿no? Para comenzar. En el ejemplo 2 ya observación de ángulos hacia el horizonte, entonces lo mismo, se plantea la ecuación de minimización, se deriva respecto a cada variable y se resuelve con los métodos tradicionales y se ajusta. En el ejemplo 3, ya distancias, entonces miren que ya hemos resuelto medidas simples, medidas de ángulos, ahora volvemos a medidas de distancias, pero ya no solamente entre 2 puntos, sino en este caso entre 3. El mismo principio, ya sabemos que esta distancia que se midió de aquí a acá tiene un error, que ya sabemos que en teoría de errores no hablamos de errores, sino de residuales, porque ya sabemos que el error nunca se puede conocer. Entonces, por eso lo cambiamos mejor por residual. Lo mismo, esta medida tiene un residual, otro residual, y entonces al despejar los residuales y elevarlos al cuadrado, entonces sumamos, encontramos la función de minimización y la derivamos parcialmente respecto a y. Y ya lo resolvemos de alguna manera. Creo que aquí hay un error de, no es 0,6 sino 0,3, bueno, hay que revisarlo. Pero ya dijimos, si nos ponemos con este método original, pues nos vamos a complicar mucho. Entonces hay un método alternativo que es la forma matricial. La forma matricial para resolver estos temas. Bueno. Ya sabemos el modelo matricial A por X igual a L más B. Y aquí tenemos una solución. En este semestre no lo hemos complicado con los pesos. Y hay algo importante, recuerden, este producto AT por A inverso se llama matriz de varianza-covarianza, que tiene unas implicaciones para obtener métricas de calidad. Bueno, aquí entonces está el mismo problema que se resolvió acá, pero con matrices, como ya lo vimos en clase. En el examen del lunes, pues ustedes no van a tener que resolver esto, pero sí tienen que conocer el proceso, porque probablemente se les puede poner, por ejemplo, este producto y entonces continúenlo, o interprete esto, o saque estas métricas de precisión. Entonces ya saben ustedes, la métrica de precisión es la desviación estándar global que se obtiene con este producto, B traspuesto por B sobre el número de grados de libertad. Y de esa manera, entonces, como lo hicimos ya en clase, ustedes ya tienen esos resultados, se encuentra la precisión global, y también con la matriz de varianza covarianza se puede obtener la precisión de cada variable o el error o precisión de una medida específica. Y aquí está este problema que no se resolvió, pero aquí está el planteamiento. Entonces ya sabemos, esta X es igual a lo que se midió en campo, pero como toda medición tiene un error que ya sabemos no se le llama error sino residual, entonces planteamos la primera ecuación. Lo mismo, esta medición tiene otro residual, el Z otro residual, y así se hace para todas las medidas observadas. Recuerden que el método de ecuaciones de observaciones exige
plantear una ecuación por cada medición. Esa es la clave. Ahí está el éxito de resolver un problema de este tipo. Y ya sabemos que para no meternos en líos con la formulación original de resolver con licios, ya sabemos que el éxito de esto está en llevarlo a una forma matricial. Entonces ya sabemos, los coeficientes de los lados izquierdos de las ecuaciones son la matriz A. Aquí 1 es el coeficiente de X, Y no está, Z no está, entonces 0, 0. En la segunda ecuación 0, 1, 0, como está aquí. En la tercera 0, 0, 1. Ahora acá 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 1, 1. Esa es la matriz A. Y ahí está la clave entonces de formularlo bien. Por tres variables que son X, Y, Z, igual al vector de observaciones, que son los lados derechos que están acá, más un vector de residuales. Pero ya saben ustedes que para la solución en el método de ecuaciones de observación no se tienen en cuenta los residuales, que es lo que aparece aquí, ¿no? La solución, miren que aquí no está incluido en la solución el residual, sino la variable o las incógnitas directamente. Bueno, en este ejemplo que tampoco se resolvió, tampoco hay lío, ¿no? Ah, es que el profesor no lo resolvió en clase, no hay problema porque aquí ya está la solución. El planteamiento al menos, ya la solución ya la tienen que hacer ustedes. Lo mismo, tenemos un circuito de nivelación donde hay dos incógnitas, la altura en A y la altura en B. Entonces, para encontrar la altura en A, ya sabemos que por concepto básico de topografía va a ser la altura del BM1 más el desnivel que se encontró mediante un proceso de campo. Aquí está. Pero como ya sabemos, en esa operación de campo hay un error, entonces ahí se le coloca el residual. Lo mismo, la altura en B nos podemos ir por este circuito de nivelación que partimos de una altura conocida, que es un punto normalmente de la red geodésica, donde se sabe cuál es la altura física, y mediante el proceso de nivelación encontramos el desnivel, pero ese desnivel tiene un residual. Entonces ahí está. Lo mismo, para llegar a B nos vamos por A. Aquí debe haber una altura que es una incógnita en este momento, más el desnivel que se obtuvo en campo. Y así sucesivamente. B, vengo de este punto, o también puedo llegar desde el BM3, lo mismo. Y entonces llegamos a este sistema de ecuaciones que está acá abajo, al reducir esas sumas, la altura más el desnivel, y eso lo llevamos a un sistema matricial igual a como lo planteamos anteriormente para el caso de las distancias. Y ya la solución, ya saben ustedes, tener cuidado de esto, que inicialmente lo hicimos en Excel para ir llevando el control. En este ejercicio está resuelto sin ponderación y acá con ponderación. Ponderación es cuando yo le pongo un factor de, como su nombre indica, un peso, una importancia a cada circuito. En este caso el peso fue el inverso de la longitud nivelada, que se pone en la diagonal. Eso no lo hemos visto, pero es solamente para que para el trabajo final entonces lo puedan incluir. Este sería un criterio y ahí queda la solución con una ponderación. No tiene ningún lío, es similar, solamente que hay que involucrar una matriz adicional y unas operaciones obviamente que involucren ese peso. ¿Qué es lo que está acá, no? En la formulación general, aquí está a la derecha. ¿Cómo se resolvería si yo obtengo o le incluyo una importancia relativa al problema? Que en el caso de la nivelación puede ser el inverso de la distancia o puede ser la precisión si uno tiene varios datos y tiene información para eso. Bueno. Y ya viene el método de las ecuaciones de condición. Aquí está el ejemplo clásico en esta carretera que viene
de Bogotá, Bogotá Honda, creo que llega a Mariquita, luego Mariquita sube al alto de Letras y llega a Manizales. Entonces, normalmente se tienen 2 puntos de control, 2 mojones de la red geodésica pasiva, y se nivelan con GNSS los puntos intermedios para encontrar un perfil de nivelación, y la idea es ajustar esa nivelación con mínimos cuadrados para obtener una precisión submétrica. Ese es un ejemplo clásico que nosotros acá, para simplificarlo, lo hicimos aquí en los cerros tutelares de la facultad, pero es lo mismo, ¿no? El mismo concepto. Ahora está el punto individual, ya sabemos, cualquier punto de la ciudad lo podemos ajustar con los mojones de la red pasiva que está completa, que son 6. No, habíamos hablado de 11, pero solamente tiene alturas niveladas 6 de ellos, los demás no. Bueno, eso sería. Lo otro es, recuerden esa lectura número 6, que es un poco larga, pero recuerden que como bajo el sistema de créditos ha habido suficiente tiempo para digerirla, ¿no? Recuerde ese concepto de trabajo por créditos. Por cada 2 horas que me dicte el profesor, yo debo emplear 4 horas para que el conocimiento me quede claro. Ese concepto aquí en nuestra universidad, infortunadamente, no se trabaja. Aquí está es en documentos. Y entonces dicen, no, que para homologar, entonces que acá vi 2 y que homológuemela por 3. Pero ¿cómo así si 2 créditos son 96 horas de trabajo y 3 créditos son 144 horas? ¿Cómo así que homologar esas 2 cosas si son diferentes? No, que es que eso es lo mismo, que se ve el mismo contenido y es igual. O sea, ahí hay una incongruencia con el sistema de calidad nuestro que alguien tiene que resolver, ¿no? No el coordinador, sino una directiva, y debe decirlo públicamente, porque cuando uno lo dice públicamente y por escrito, entonces ahí ya hay una no conformidad desde el punto de vista de la calidad. Pero cuando ya vamos a universidades donde sí trabajan por créditos, entonces allá sí le exigen a uno, si son 144 horas, lo ponen a trabajar, y por esa razón uno no puede ver más de 4 materias, ¿no? Ese es un problema que tenemos ahí regional complicado. Pero bueno, independientemente de eso, ya sabemos que si esta materia se trabajó por crédito, ustedes ya deben haber digerido esta lectura con estos tópicos: triangulación terrestre, medida de ángulos con teodolito, medición de distancias con el concepto de instrumentos de medición electrónica de distancias, distanciómetros, mediciones astronómicas, el concepto de ascensión recta, medidas hacia el horizonte, ángulos cenitales, ángulos hacia el nadir, etcétera. El concepto de nivelación trigonométrica, y las técnicas ya espaciales: GNSS, rastreo láser satelital, interferometría de muy larga base, altimetría satelital, y el concepto de gravimetría para poder ir mejorando los conceptos del geoide, como ya lo hemos hablado anteriormente. Y miren que todo esto tiene efectos en el movimiento de placas tectónicas, en ajustar cada vez mejor el modelo de gravedad terrestre, en conocer la rotación terrestre, en poder detectar deformaciones de la corteza, como ya hablábamos, en explorar la ionosfera para ir mejorando esos mapas cuando las señales atraviesan la ionosfera y la troposfera. Y ya sabemos que en la zona nuestra, en Sudamérica, adolecemos de datos más precisos para poder estimar y mejorar nuestros modelos. Y obviamente poder conocer cada vez más preciso el mapa geoidal. Sabemos que trabajamos con GeoCol 2004, pero en este momento está el Earth Gravity Model del 2020. Saber que la anomalía por gravedad y sobre todo la topografía de la superficie de mar, que ya sabemos varía entre -2 y 2 metros, y que con las técnicas de rastreo satelital a través de los satélites GRACE y GOES, cómo se puede ir
mejorando esa conceptualización. Y bueno, y todo eso ya saben que, como se hablaba ayer, estamos cerca de un volcán que es dinámico, que está activo. Entonces quiere decir que esto debe estarse moviendo, ¿no? Y que debemos estar alerta porque en algún momento nos puede afectar. Entonces, que nada es estático, todo es dinámico y que en algún momento, tanto ya sea por volcán o por las fuentes sismogénicas, como ya sabemos, Tumaco, subducción en el Pacífico o fallas Romeral, la falla Romeral que genera ya efectos locales por deformación de la corteza terrestre o esa zona de contacto entre la cordillera y la zona natural también que ha generado sismos. Entonces, por todo lado estamos aquí, no podemos estar tranquilos, sino tenemos que empezar a preocuparnos y prepararnos para todo ese riesgo. Y algunas de esas cosas se han publicado, ¿no? Lo que se ha hecho aquí en la Universidad del Cauca se ha publicado en estos productos que de pronto por ahí ustedes se lo encuentren y que es importante tenerlo en cuenta para que se sepa que no es solamente puro bla, 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 sino que también se han generado cosas que han sido validadas con pares académicos internacionales. Bueno, y finalmente, entonces recuerden que hasta aquí ya llevamos 3 posibles trabajos que ya ustedes deben empezar a afrontar para su proyecto final. Y pues ese sería el repaso, muchachos. No sé qué otras dudas habrán. Me imagino que en esos temas de mínimos cuadrados deben haber mucha duda, ¿no? Pero la única forma de resolverla es haciéndolo, resolviendo los problemas. Entonces, Profe, ¿qué pregunta? Sí, José Leandro. yo tengo una pregunta, no sé que me corrijas si estoy bien. Lo de la ondulación geoidal, usted creo que decía que tenía una variación de menos 100 a 100 metros Sí, y con una a nivel global, sí, y ¿no? que A eso, nivel, que eso tenía una ¿cómo le? incertidumbre de 5 metros también, ¿no? Sí, a nivel global entre menos 100 y 100 metros, pero a nivel local la respuesta suya está aquí en el modelo Geocol. Entonces mire aquí la escala, ¿no? Menos 42 a 36 metros. Mire aquí el rojo, por ejemplo, donde estamos, 36 metros. Mire que a nosotros en los cálculos nos ha dado 28, 30, 32 metros. Estamos por aquí, ¿de acuerdo? Aquí en la zona andina. Eso es lo que nos predice el modelo Geocol 2004. Pero a nivel global sí, menos 100 y 100 metros. Y iba a preguntar sobre los puntos de la red así que Popayán, que usted al comienzo dijo que eran 11, pero que, o sea, que estaban como en uso solo 6, ¿no? Listo, bueno, ya vamos para allá. Pero entonces, mire, aprovecho este gráfico para indicar que este valor de 0 que es aquí acá en el Caribe, en los departamentos del norte, está indicando que el geoide y el elipsoide están casi pasando, se juntan, o sea, esa diferencia es mínima. Eso es lo que está indicando aquí, ¿de acuerdo? Acá ya vemos que en la costa pacífica esta separación está aquí en naranja, ya son del orden de 18 metros. Ya en el mar, en la costa pacífica, ya tenemos diferencia entre 6 y 12 metros. Pero entonces, para que mire que el elipsoide y el geoide en nuestro territorio se unen acá en la zona norte y por esta zona de los llanos de acá, no sé, esto quedará Arauca, debe ser, ¿no? Más o menos. Bueno, la otra pregunta suya de los... Por aquí habíamos hablado de... en la red geodésica, entonces la red geodésica pasiva, aquí tenemos 11 puntos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos, aquí están los 11, pero recuerden que para poder resolver el problema de ajuste por mínimos cuadrados, además de las coordenadas geográficas y de la altura elipsoidal, yo debo tener la altura física, la altura nivelada. Y esa solamente la tienen 6 puntos.
estos 6 puntos de la red geodésica solamente tienen este dato de altura nivelada, los demás no, entonces no sirven para hacer ajuste por mínimos cuadrados en nuestra zona local. Listo. Y, profe, y respecto a eso del método de mínimos cuadrados, para el tema del parcial, o sea, solo sería como la implementación de la ecuación. Sí, la implementación de la ecuación, porque como es a mano, ustedes no van a poder resolver, no, pues imagínense uno encontrando una Sí. inversa ahí a punta de calculadora, no va, por ahora no, entonces, pero sí los conceptos y sobre todo recuerden todo llevado a este concepto de las métricas de precisión, o sea, debe quedar claro de dónde sale, si se les pregunta la precisión global del ajuste o la precisión puntual, deben saber que esto sale de la matriz de varianza-covarianza, ¿no? Que por aquí la hemos indicado varias veces, aquí está, es este pedazo nomás. Ese pedacito A traspuesto por A inverso. Ese es el que se debe tener en cuenta. O sea, esta solución aquí. Para encontrar la predicción global y específica. Eso es. Pero de todas maneras, hoy, por ejemplo, hoy debieran resolver este problema, ¿no? Recuerden que nosotros ya resolvimos en clase pero ya está la formulación de este más largo. O sea, debieran ustedes coger en Excel y seguir esta ruta de cálculo porque ya está formulado. Vale, profe. Y resolverlo. Porque mire que este problema, aquí sale una buena matriz de varianza-covarianza para calcular las métricas. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Porque sus compañeros les han colaborado bastante, ¿no? Mire que los compañeros en el grupo A, no sé si vino hoy, me fue el nombre, el que siempre, bueno, vea, aquí está Sebastián Tovar, ¿no? Sebastián Tovar es una buena referencia porque él ya ha subido, miremos a ver si hizo la tarea o no. Sebastián Tovar en el grupo A. Sí, mire, aquí publicó Sebastián y los ejemplos de clase, mire, aquí están, aquí él publicó, ahí está la solución del ejemplo 3. Entonces, esto mismo debieran implementarlo para el problemita ya más grande que es el que acabamos de mostrar, ¿no? Y que ya quedó formulado. O sea, para el examen ustedes debieran hacer este ejercicio completo porque ahí está todo y ahí es una buena matriz de varianza-covarianza para sacar métricas. ¿De acuerdo? De ahí pueden salir varias preguntas. Y obviamente de las lecturas, ¿no? Las 4 lecturas debieran quedar suficientemente claras, ¿no? Por eso el lunes ya estoy pensando, no sé si que me entreguen las 4 hojitas de los mapas conceptuales. No estoy seguro si me los entregan al comienzo del examen o al final. Ahí no sé, porque ahora recuerden que un mapa conceptual no es un chancuco, ¿no? O sea, ahí no pueden meter todo porque entonces la calificación se les baja al piso. Porque como uno de los criterios es que yo vea eso y como es impreso, y recuerden que yo soy ciego, algunas veces me toca tener lupa para poder ver, entonces si necesito una lupa y no la tengo y no veo nada, entonces ahí se les baja la nota, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy, muy agradable a la vista, visual y que esté completo. Entonces no puede ser un chancuco porque no tiene sentido. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, qué pena. ¿Los mapas son de las últimas 4 lecturas? Nada más. Sí, claro, los mapas son de las últimas 4 lecturas. Las 2 primeras no.
No, sí, las últimas 4 lecturas nomás. Ah, bueno, profe, gracias. Que entre otras cosas por ahí, anoche como hasta las 3 de la mañana yo dije, me puse a molestar con esta vaina, pero obviamente esto está como muy denso, ¿no? Muy denso esta cosa, pero por ejemplo, hay palabras clave, supuestamente lo más grande son las palabras más frecuentes, por ejemplo, sirgas, ¿verdad? Pero por ejemplo, Bogotá, bueno, el dato en Bogotá. Referencia, red, magna eco, GPS, ITRF, mire que aquí hay cositas también pero tampoco es que sea un producto muy bueno, de pronto porque ya estaba cansado y no, pero mire aquí también sirgas, ITRF, época, estatus, coordenadas, sistema vertical, realización, mire esa palabra realización se repite mucho, nivel, datum, altura, velocidades, alturas, bueno, pero entonces de todas maneras falta refinarlo más, ¿no? O sea que esto tampoco es que sea, tampoco es que les vaya a ayudar mucho. De pronto este ya está más bonito, mire, por ejemplo, el modelo vemos de formación, velocidades, sismo, GNSS, la placa Caribe. Bueno, pues aquí salió el nombre del autor, o sea que eso hay que refinarlo mucho porque no tiene sentido poner a Germán Dreves aquí en un mapa conceptual, ¿no? Es el autor. Bueno, azul no sé a qué se referirá, o sea que toca, yo porque lo hice en 1 hora, pero ustedes deben tener un producto mejor porque han tenido, recuerden que vamos en la 10ª semana. Bueno, este 2 no tiene sentido, punto tampoco, línea tampoco, o sea, sí, definitivamente no es que tampoco ayude mucho el internet, ¿no? No es que le ayude a uno a resumir tanta cosa. Yo creo que definitivamente Bill Gates como que todavía está soñando mucho, ¿no? Porque todavía reemplazar al humano está como duro para tener una cosa como más detallada, ¿no? Entonces, como que hay que reevaluar lo que dijo Bill Gates en esta semana, muchachos. Entonces, tampoco le crean mucho. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, o sea, en este examen absolutamente nada de cálculo, ¿cierto? No, o sea, bueno, puede haber un calculito, pero ahí elemental, ¿no? Por ejemplo, una altura ortométrica. Que necesitan algo ahí sencillo, pero ya matrices no, porque se van a enredar y ahí se les va toda la clase. Entonces, la solución completa no. Para el final sí, ¿no? El final sí, claro, obviamente, en el final sí entra todo y entonces de pronto yo creo que el final sí va a tocar virtual porque si no, no salen en 2 horas. Probablemente el final va a ser unas 10 horas de trabajo, ¿no? Ahí sí necesitan estar en casa y resolviendo todo, porque entra toda la materia, entonces como hay mucha cosa ahí, en el final yo creo que sí se justifica poner un ejercicio ya completo. Pero obviamente para el final ustedes no pueden esperar en la noche anterior a estudiar, ¿no? Sino que ya es el encadenamiento de todas esas conexiones cerebrales que ustedes han hecho desde ahora. Entonces, por eso les decía, es bueno que para al menos el examen resuelvan este problema, lo hagan en Excel completo, ahí ya quedó la solución. Bueno, en todas las cosas vinieron 16 nomás, ¿no? Me preocupó el resto de compañeros. Bueno, pero obviamente no se dijo que se iba a calificar, sino solamente los mapas conceptuales, los 4 mapas.
Preguntas, muchachos. Miren que todavía queda media hora o 25 minutos. Preguntas, pregunten rápido porque no. Por mi parte, profe, ya quedó claro. Bueno, listo. Recuerden que en este método de la ecuación de condición, en el caso del método de Ligag, es sencillo, ¿no? Una sola ecuación. Solamente hay que ver esto si desciende o asciende, ¿no? El signo va a depender de si asciende o desciende. En el otro método, también recuerden el signo. Recuerden que ese fue el problema que el lunes estaba loco y no tuve en cuenta el signo en este método, ¿no? Y por eso nos dio una cosa rara. Recuerden que en la segunda expresión el signo debe ser negativo. Entonces, recuerden la razón es por, miremoslo aquí a ver, la razón es por lo siguiente, ¿no? Yo no sé aquí, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí en la facultad, ¿esto cómo se hará aquí? Ah, bueno, ahí lo hizo, sino que no se ve. Pongámosle un rojo. Entonces, si yo tengo aquí un punto en la facultad, entonces, mire, la idea es que, supongamos que este sea el punto A, aquí el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el F. Entonces, ¿cómo se plantea la ecuación? Porque esto sí es urgente el lunes, saber plantear la ecuación. Entonces, supongamos que ustedes cogen una ruta A, el punto y D. Cojamos esa ruta. A esto le va a poner pongámosle la letra X como para resolverlo. Entonces, mire, ¿cómo sería la ecuación? Entonces sería, ¿cómo creen que sería la ecuación? Entonces, la altura de A, la ecuación sería la altura de A más el desnivel. Recuerden que para llegar a un punto tengo que encontrar unos desniveles, más el desnivel, ya vemos ese desnivel AX. Un momentico, yo estaba aquí, yo soy pésimo para escribir así, no, esto no tengo buen pulso. Mejor hagámoslo aquí con insertémosle un editor aquí mejor. Entonces sería la altura de A, pongámosle así, la altura del punto A, más el desnivel. Entonces ya vemos el desnivel así, de A a X. Entonces sería igual a la altura de X. Esto creo que el lunes, sí, de pronto quedaron muy confundidos por esa ecuación. Entonces, mire, que para llegar al punto X con esa ruta de nivelación desde D, entonces yo tendría que plantear la ecuación altura de D más el desnivel de D a X. Recuerden que este D es el desnivel. Entonces, de esa manera yo puedo también encontrar la altura de X. O sea, puedo llegar por dos lados, por aquí o por acá. Entonces, mire que de esta ecuación, como a los lados derechos son iguales, yo puedo igualar. Entonces yo digo, la altura de A más el desnivel de A a X es igual a la altura de D más el desnivel de D a X. Bueno, ¿qué me está faltando en esa ecuación? Recuerden, me estaría faltando el residual, pero bueno, para no meterle más notación, dejémoslo por ahora así. Entonces, miren, ahí está la razón de por qué. Bueno, entonces copiemos, sigamos resolviendo esta ecuación aquí debajo. Entonces aquí sería el desnivel de AX entonces mando al otro lado, mando a la izquierda, menos el desnivel de DAX
ser igual a la altura de D menos la altura en A. Entonces, ahí está la razón de por qué yo le habíamos puesto más a todo y no, tiene que ser menos, y la razón algebraica de por qué está aquí. ¿Sí me entienden? Y eso fue lo que resolvimos entonces en la clase del miércoles pasado, en el método de punto simple. En el otro método ya era fácil porque es una sola ecuación y uno va mirando si el terreno asciende positivo y si desciende negativo. Pero aquí está la explicación, entonces, obviamente aquí yo no le he puesto el residual, ¿no? Los residuales no los introduje. No sé si tengan dudas sobre eso. Simplemente escoger una ruta de nivelación y aplicarle esta fórmula. Que en la clase del lunes, del miércoles, todo lo hicimos respecto a A, pero ustedes pueden obtener cualquier ruta de nivelación, ¿no? Y el problema debe dar exactamente igual. Entonces, esto es para mostrar lo que calculó bueno, aquí yo no sé quién fue que subió. A ver. Este fue el problema que subió uno de ustedes, no sé si fue en el otro grupo o en este grupo. Aquí esto es, cuando hablamos de este 1 menos 1, la razón de ese menos es lo que acabamos de decir aquí. El coeficiente 1 y el coeficiente del otro es menos 1. Y por esa razón aquí está la diferencia, entonces, en este caso de HB menos HA. Esa es la razón del menos de la segunda parte de la ecuación que está aquí. Entonces ahí está el por qué es así, por qué es menos. ¿Por qué le estábamos poniendo este más? Pero era porque sí, o sea, al hacerlo directamente no estábamos teniendo en cuenta los lados izquierdos y lados derechos de la ecuación. Bueno, no sé qué otra pregunta. Mejor dicho, para poderlo entender tienen que hacerlo, ¿no? Háganlo porque si no, no van a entender y entonces recuerden que esta formulación sí entra en el examen, ¿no? Plantear las ecuaciones. Por ejemplo, Laura Daniela Girón está por ahí. Laura. Sí, bueno, entonces mire, supongamos que en el examen yo le pongo un punto, voy a ponerle aquí un punto Z, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí un punto Z. Bueno, listo. Ahí quedó el punto para estimar la altura. Entonces voy a hacer una ruta de nivelación. Usted dice, ve, voy a hacer una ruta de nivelación FZ. Entonces pongámosle aquí. Voy a FZ, o sea, voy a conectar este punto, me voy nivelando de aquí a aquí. Y desde el punto F también, desde el punto, perdón, este no es CZ. Bueno, voy a ponerle a esto esas flechas que quedan, bueno, no sé cómo se le pondrá una flecha que se vea más, no. Bueno, ahí como que se ve mejor. Listo, entonces, Laura, la llamé a usted porque por ahí me apareció, no sé, un correo y dije, ve, yo a Laura como que la conozco y creo que sí. Bueno, listo.
Entonces, mire, FZ y CZ, bueno, un correo de solicitud de algo académico, pero entonces dije, Laura, como que la he visto en algún lugar y ya por casualidad la detecté aquí en este curso. Listo, Laura, entonces hágame un favor, plantéeme la ecuación de esta ruta de nivelación, vea, de F a Z y de C a Z. Plantéemelo, hágame el favor. Profe, pues sería la altura de Z. Bueno, primero miren las flechas, ¿no? La altura de F. No, perdón, la altura de F. Más un desnivel entre qué y qué. De FZ o X. Bueno, de F a Z, no le. Listo, de F a Z. Y de una vez, para no hacer las dos de acá, sino de una vez la vamos a igualar. Y eso esa altura debiera ser igual si usted se va por la otra ruta, ¿no? La altura de C. La altura de C más el desnivel de C a Z. Esa sería la ecuación que usted plantea. Entonces, manda a la izquierda, deja a la izquierda los desniveles. Entonces, los desniveles los deja a la izquierda. Entonces sería desnivel de FZ. Menos desnivel de CZ. Correcto, menos el desnivel de CAZ. Y lo hace igual a HC. HC, perfecto, ahí está HC. Menos HF. Menos HF, muy bien. Entonces ahí quedaría su ecuación. Pero entonces voy al de Excel que envió alguien. Entonces hagamos algo aquí de una vez para modifiquemos esto, insertemos unas filas. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo sería esta ecuación la primera? Según para llegar a estos coeficientes, ¿cómo sería, Daniela? Aquí hagámosla entonces directamente. Profe, disculpa, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sería la primera ecuación que planteamos en el ejercicio en clase para llegar a esta forma matricial? ¿Cómo sería? Recuerde que el punto es el GCP. Con la misma lógica que usted hizo ahora, entonces, mire, sería... Pues sería la altura de... Bueno, entonces sería la altura ¿de qué sería? La altura de A, muy bien, más el desnivel que hay entre A y el punto de control GCP. ¿A qué sería igual? Según eso, a la altura de B, ¿no? A la altura de B más el desnivel entre B y el punto GCP. ¿Listo? Entonces, aquí despejamos los desniveles, los dejamos a la izquierda. Entonces, desnivel de A, GCP. Mandamos a la izquierda el otro desnivel de B a GCP. Y eso va a ser igual a la diferencia entre quién y quién. Entre la altura de A y la altura de B. Pero recuerde que mandé a la izquierda, entonces la altura de B quedaría ahí mismo, ¿no? Y la que pasaría al otro lado sería la altura de A, al lado derecho de la ecuación. Entonces, mire, ahí queda. Esa sería la ecuación. Entonces, por eso aquí va 1 menos 1 y acá a la derecha va la diferencia entre B menos A. Esa es la ecuación que está aquí. Diferencia de B menos A. La sigo molestando, Daniela, entonces voy a copiar esto acá abajo y ¿qué modifico? Dígame qué modificaría para la segunda ecuación. Entonces dejo A y ¿qué modificaría acá? Sería C, ¿no? La altura en C. Aquí le cambiaría a C. Bueno, y acá entonces esto quedaría a la izquierda, quedaría...
Y el lado derecho, ¿cómo quedaría? Simplemente HC menos HA. Entonces, por eso queda aquí el coeficiente 1, queda positivo, porque en esta ecuación es el coeficiente de esta expresión. Y menos, pero para C, menos, por eso queda menos 1, igual a la altura en C, como usted ve, altura en C menos altura en A, que fue lo que se hizo en clase. Creo que en clase no tuvimos en cuenta el signo, ¿no? Este signo que se genera al despejar esta ecuación. Y así sucesivamente, entonces cogemos esto y esto, entonces le cambiamos, aquí ya sería altura en A y acá sería altura en D, menos el desnivel, más el desnivel entre GSP. Bueno, y acá entonces le cambiamos lo mismo, menos D, y aquí sería HD menos HA. Entonces lo mismo, el coeficiente del desnivel en A1 y en D menos 1. Y acá, como se hizo en clase, la altura en D menos la altura en A. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la solución del planteamiento de punto individual. En el de punto, en el otro no hay problema, la solución es el signo. Aquí el signo, ¿quién define el signo? Lo define el desnivel, ¿no? Entonces aquí mire que este desnivel es positivo, entonces por eso acá va 1. El siguiente desnivel entre los siguientes puntos es positivo, entonces 1. El desnivel entre este y este, por eso aquí aparece menos 1, porque este desnivel nos dio negativo. Y lo mismo, el último desnivel da el signo. Entonces, una sola ecuación. Y obviamente aquí sí es diferente porque es entre los dos puntos extremos, las alturas niveladas de los dos puntos extremos. Y listo. Eso es, muchachos, entonces la conceptualización de los dos problemas. Si quieren, entonces lo mismo acá en esta concepción, simplemente se le cambia a HN como para ir en orden, pero recuerden que esto entonces simplemente aquí sería esto, cambiémosle la E. HN menos HNA. Entonces, por esa razón, positivo aquí y negativo en E. Esa es la razón del signo. Y lo mismo, HF, aquí HF y acá lo mismo. Y entonces miren que ahí ya queda positivo y negativo. Y esas son las ecuaciones entonces que dan origen a este sistema. Entonces no sé si quedó ya más claro. Acá en la otra presentación quedó el por qué, ¿no? Por una ruta se debe llegar al mismo punto, se igualan y esa es la razón de los signos. En el caso acá, no, se parte de esta y hay que ir mirando si el terreno asciende positivo, si en el siguiente desciende negativo, si aquí vuelve a ascender positivo, si asciende positivo, si asciende positivo y si desciende aquí sería negativo y si asciende positivo. Ese sería en el otro caso ya del perfil. Es más sencillo, es una sola ecuación. Ahora, recuerden que ustedes no tienen que hacer esta necesariamente. Alguien pudo haber cogido primero HA y HB, pero luego coger de HC y HF, ¿no? Puede coger otra ruta. La idea es que plantee M menos una ecuaciones. En este caso, 6 observaciones menos 1, 5 ecuaciones. Y ya de esa manera ya se resuelve. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Poder plantearlo. Poder plantear esos dos problemas. Bueno, listo. ¿Qué otra observación o inquietud hay? Pues por aquí, señor Sebastián, le modifiqué su
Profe, archivo no es... ¿Cuánto durará el parcial? No, tiene que durar las 2 horas, ¿no? 2 horas exactamente. Claro que son de clase. Recuerde que a las 11 entra el otro grupo y ya no hay tiempo, no pueden quedarse ahí. En el final sí podrían ser 10 horas o un día completo, ¿no? Ahí sí no hay problema porque ya lo programamos y no molestamos a nadie. Espere, señor. Bueno, entonces la pregunta que le iba a hacer ¿a quién era que le iba a hacer una pregunta? A Sebastián Tovar. Sebastián, ¿usted autoriza que ese archivo suyo que lo modifique lo vuelva a subir o no autoriza? Sebastián. Bueno, infortunadamente Sebastián no autorizó, entonces no se puede hacer nada. Listo, muchachos, no, era para eso. Bueno, entonces, no sé qué otra pregunta, muchachos. Bueno, entonces les pido el favor que estudien bastante para el lunes porque ya este segundo paso ya está un poco más complejo, ¿no? Que el anterior. Más lecturas y obviamente más conceptos teóricos. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Entonces ya